Buen día tengan todos. Mi nombre es Castillo Alvarado Harry del Oscar. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán. En ese llevo la carrera de Ingeniería Ambiental. Estoy cursando la materia de Sistemas de Información Geográfica. Y en esta materia les vengo a presentar lo que es el tema de los modelos raster y el modelo vector. Para empezar con esto, tenemos que preguntarnos ¿qué es el modelo raster? Bueno, el modelo raster es un método para el almacenamiento, el procesado y la visualización de datos geográficos. Es el modelo de datos complementario al modelo vectorial. Este va a tener como principal característica el llevar a cabo una representación discreta del mundo real, empleando una malla de rejillas que van a ser denominadas celdillas o píxeles. Cada celdilla se almacena un valor numérico que va a representar el valor de un determinado aspecto del mundo real en el interior de dicha celdilla. Y en la imagen que tenemos en la pantalla se puede ver lo que es la malla raster. Se ve la imagen y sobre la imagen se ve una malla. En cada una de las celdillas, que son estas, se almacenan valores de un determinado aspecto o variable del mundo real. Entonces, las mallas raster y sus capacidades. Generalmente, cada capa va a almacenar en sus celdillas valores de un único aspecto del mundo real, siendo esto los siguientes: el uso de suelo, el precio del suelo, carreteras, pendiente, red hídrica y la temperatura. Entonces, si nos regresamos a la otra, puede que esta almacene la temperatura, puede que esta la red hidrográfica, puede que esta el uso de suelos, el precio de suelos, y así cada celdilla va a almacenar un dato diferente. El valor numérico de almacenado. Bueno, para el caso de las variables cualitativas de este, como por ejemplo los usos de suelo, se van a almacenar en cada celdilla en un código numérico que va a representar el tipo de uso existente de dicha celdilla. Por ejemplo, en la tabla tenemos que el código numérico va del 1 al 5 y sus tipos de uso. Para el 1 es un olivar, el 2 un matorral, el 3 es un regadío, el 4 son caudocífolos y el quinto son las zonas urbanas. Bueno, este modelo cuenta con otra aplicación de gran importancia, la cual es registrar el interior de los objetos en lugar de codificar sus fronteras, de tal forma que los límites quedan implícitamente representados por los límites de las celdillas. Entonces, el límite no es porque sea el final de el objeto, sino porque es el final de la celdilla. Entonces, siguiendo esto, se puede observar que en la figura 1, tras suponer la malla raster y codificar los elementos existentes en el interior de cada píxel, que es la imagen 2, en la que los límites de los usos del suelo quedan delimitados de forma implícita por los bordes de cada celdilla y de ahí su aspecto. Entonces aquí ya vemos la diferencia de entre las dos imágenes. Acá se ve como si fuera un pico, aquí igual. En esta ya se ve diferente, se ve pixeleado, por así decirlo. Ya los picos cambian por las celdillas. Este pico cambia aquí, este otro aquí, estos dos entre aquí y aquí. Entonces, en la primera tenemos que es una malla raster y el uso del suelo, nada más. En la segunda ya tenemos lo que es la codificación del raster de los usos del suelo. Las características de las celdillas raster. Bueno, estas van a ser regulares. Esto da a entender que las celdillas son todas iguales.
estableciendo con esto que la codificación discreta de las coordenadas. Las celdillas es la unidad mínima de un archivo raster y por ello el tamaño de celda nos dará la precisión con que podremos definir los elementos geográficos. Las segundas son localizables por su número de fila y su columna. La tercera es que van a contener un valor numérico que puede ser identificado de la celda o el valor temático de la misma, como por ejemplo la elevación y la temperatura, de tal manera que la geométrica y los componentes de temática se almacenan a la vez. Después tenemos lo que es la pérdida de información, la resolución y las reglas de resolución. Al observar otra vez las imágenes 1 y 2, la codificación raster de la información supone una pérdida de la misma con respecto a la realidad, debido a que este modelo supone una simplificación del mundo real. Entonces acá volvemos al mismo ejemplo, a lo que dijimos anteriormente. Se ven los picos, ahí el relieve cambia totalmente. De ser uno ondulado, por así decirlo, a uno recto. Los picos acá cambian totalmente. La pérdida de información de estos se debe a dos aspectos principalmente, los cuales son: el primero, al no codificar las fronteras de las entidades espaciales, solamente podremos obtener lo que son los límites en los bordes de los píxeles de las imágenes anteriormente presentadas, lo que va a suponer una pérdida total de precisión en la definición de estas entidades. Esta pérdida de precisión estará en relación con la resolución del píxel, entendida está como la longitud del lado de las celdillas, de tal forma que a mayor longitud del lado, menos la resolución. Y la segunda es el hecho de que cada una de las celdillas solamente podemos almacenar el valor de la variable, aunque en muchas de ellas coexisten zonas con diferentes valores. Entonces generalmente se puede aplicar lo siguiente: es una regla de codificación del 50%, la cual va a asignar que un píxel, el valor de aquella categoría que representa más del 50% de la superficie del píxel. Para la estructura de estos datos, bueno, los sistemas geográficos raster van a almacenar su información en cada capa en mínimo en dos ficheros, los cuales van a ser el primero el fichero de valores y el segundo el fichero de documentos. Este último va a tener dentro de él la resolución de raster, el número de filas y las columnas. Y esa misma vez lo pasamos a un mapa, entonces queda: sistema de información geográfica raster va a almacenar la información de cada capa en mínimo dos ficheros, los cuales son los ficheros de valores y los ficheros de documentación. Dentro de los ficheros de documentación se encuentran la resolución del raster, el número de filas y las columnas. Para la estructura de datos tenemos que se dividen en dos. La primera de estas es la estructura de datos simples. Esta se va a dividir en dos formas. La primera es la codificación exhaustiva y la segunda es la codificación runlet. En estas es una forma simple de comprensión de datos en la que secuencias de datos con el mismo valor son almacenados con un único valor más su recuento. Y en la segunda tenemos que son las estructuras de datos jerárquicos o en árbol, que es un quadtree. Un quadtree es una estructura de datos de árbol en la que cada nodo interno tiene exactamente 4 hijos. Entonces, empezamos con una, esta una va a dar 4. De estas 4, cada una empieza con otras 4 y así sucesivamente. Pasamos al siguiente modelo, que es el modelo vector.
el modelo vectorial. Bueno, el modelo vectorial es una estructura de datos utilizada para almacenar datos geográficos. Estos van a constar de líneas o arcos que van a ser definidos por sus puntos de inicio y fin, y puntos donde se cruzan varios arcos, los nodos. La localización de estos nodos y la estructura topológica se va a almacenar de forma explícita. Las entidades quedan definidas por sus límites solamente y los segmentos curvos se representan como una serie de arcos conectados. El almacenamiento de estos datos va a implicar el almacenamiento explícito de la topología. Sin embargo, solo almacena aquellos puntos que van a definir las entidades y todo aspecto fuera de este no está considerado. Un sistema de información geográfica vectorial se puede definir por la representación vectorial de sus datos geográficos. De acuerdo a las peculiaridades de este modelo de datos, los objetos geográficos se representan explícitamente y junto a sus características espaciales. Se van a asociar a sus valores temáticos. Los sistemas vectoriales tienen dos componentes. El primero va a almacenar datos espaciales y el segundo va a almacenar datos temáticos. A esto se le puede denominar sistemas de organización híbrido, por unir una base de datos relacional para los aspectos temáticos con una base de datos topológica para las geográficas. Después tenemos la representación vectorial de datos. Bueno, los datos geográficos se van a representar en forma de coordenadas. Las unidades básicas de información geográfica en los datos vectoriales son los puntos, también arcos, y los polígonos. Bueno, vamos a definir cada una de ellas. La primera a definir son las coordenadas. Bueno, una coordenada es un par de números que expresa las distancias horizontales a lo largo de los ejes ortogonales, o tiré de números que miden distancias horizontales y verticales. O no solo un par o un trío, sino n número a lo largo de n ejes, que van a expresar una localización concreta en el espacio de n dimensiones. Después seguimos con lo que es el punto. Bueno, es una abstracción de un objeto de 0 dimensiones representada por un par de coordenadas x y y. Esto es normalmente un punto representa una entidad geográfica demasiado pequeña para ser representada como una línea o como una superficie. Por ejemplo, la localización de un edificio o la localización de un área a la que una instalación de servicio. Seguimos con lo que es la línea. Bueno, la línea es un conjunto de pares de coordenadas ordenados que representan la forma de entidades geográficas demasiado finas para ser visualizadas como superficie a la escala dada, curva de nivel, eje de calles o ríos, entidades, líneas sin área. Después tenemos el arco. Bueno, ese término específico de arco, info, se utiliza como sinónimo de la línea. Después tenemos lo que es el polígono. Esta es una entidad utilizada para representar las superficies. El polígono se define por las líneas que forman su contorno y por un punto interno que lo identifica. Los polígonos tienen atributos que describen al elemento geográfico que representan. Entonces, la imagen que tenemos ya es la representación vectorial. Esa es la realidad. Y acá ya está en el modo vectorial, con sus vértices, líneas, los arcos, el polígono. Y acá dice, los componentes de un vector, de un modelo vector, son los que ya mencioné, que son las coordenadas, el punto, la línea, el arco y el polígono. El modelo de datos vectoriales. Bueno, van a existir una gran variedad de datos vectoriales. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. Para empezar, vamos a mencionarlos.
El primero es la lista de coordenadas espagueti, el segundo diccionario de vértices, el tercero es el fichero dime, el cuarto es el arco nodo. Vamos a empezar ahora sí a definirlos, a dar sus ventajas. Empezando con el primero, que es el de espagueti, lista de coordenadas de espagueti. Bueno, las ventajas que este nos da es sencilla. Es fácil de operar, no almacena topología, muchas operaciones redundantes que implican espacio de almacenamiento mayor, muy utilizada en la cartografía automática. Después tenemos el segundo, que es el de diccionario de vértices. Y dice que la ventaja, no hay operaciones redundantes, pero tampoco almacena la topología. Seguimos con el tercero, que es el fichero dime. Bueno, este ya sería un poco más complejo y ofrece las siguientes ventajas. Son elaborados por la Oficina de Censo de los Estados Unidos. Los nodos intersección de líneas se identifican con códigos. Se asigna un código direccional de forma from node, que es el nodo de origen, y el to node, el nodo final. Las ventajas de los modelos raster y vectorial. Bueno, estas van a tener sus ventajas y desventajas. Vamos a empezar con las ventajas del modelo raster. La primera ventaja es que la estructura de datos es muy simple. Da facilidad para la representación de entidades espaciales continuas. Tiene una elevada capacidad para la superposición y combinación de capas. Tiene la capacidad para realizar análisis geoestadísticos. También cuenta con la capacidad de integrar datos de satélite y la capacidad de incorporar imágenes. Seguimos con las ventajas del modelo vectorial. Bueno, este modelo tiene la ventaja de que tiene una elevada precisión, facilidad de integración con software CAD vectoriales, mapas de elevada calidad, capacidad de realizar análisis de redes, estructura de datos con topología y un fichero de bajo tamaño. Bueno, ahora nos seguimos con lo que son las desventajas de estos modelos, empezando con el modelo vectorial, y dice que son sus desventajas: las estructuras de datos complejas, dificultad para representar entidades espaciales continuas, menor capacidad para combinación de capas. Dice incapacidad para realizar análisis estadísticos espaciales, dificultad para integrar datos de satélite e incapacidad para el tratamiento de imágenes. Ahora con las desventajas del modelo raster. Bueno, esta tiene una baja precisión, dependiendo del tamaño de cada píxel. Va a tener la dificultad de integración con CAD, entorno de trabajo diferente del software CAD. Entonces, si no usamos el software CAD, vamos a tener problemas. Mapa de menor calidad, incapacidad para realizar análisis de redes, estructura de datos sin topología, ficheros de elevado tamaño. ¿Cuál elegir? ¿El modelo raster o el vectorial? Bueno, para los modelos raster se va a necesitar una computadora que tenga una gran capacidad de memoria virtual y de disco duro. Pero las ventajas de usar este representan principalmente que el espacio es definido de una manera muy uniforme y muy visual. Entonces, este modelo es idóneo para el estudio de fenómenos cambiantes en el espacio, como las variables de los suelos, elevación del terreno y los índices de vegetación, precipitación, etc. Entonces, con esto se entiende que este es un excelente medio para lo que explicar algunos medios medioambientales, como lo son la erosión de los suelos, su manejo y su sostenibilidad del medio forestal. Y es más fácil de incorporar a los sistemas de información geográfica. En cuanto a los modelos vectoriales, bueno, estos son eficientes en el almacenamiento de mapas. Solo van a distinguir entre los límites de características y no lo que existe en el interior de las mismas. Tiene un fácil manejo de datos y las óptimas posibilidades a la hora de crear mapas. Hace que los sistemas de información geográfica que utilicen un modelo vectorial
sean de mayor atractivo. Una vez dicho eso, se puede entender que no hay uno mejor ni hay uno peor, sino simplemente vamos a escoger el que nos convenga o el que tengamos más fácil de ocupar. Herramientas básicas que utilizan los sistemas de información. Bueno, la primera herramienta que tiene es las funciones que almacenan, registran e introducen datos. Bueno, los sistemas de información tienen un software especial proveniente de tablas digitalizadas, instrumentos fotogramétricos, estaciones de toma de datos, GPS y escáner. Bueno, estos van a almacenar todo esto, engloba operaciones que transforman el formato de datos para asegurar su uso mejor. Después, la segunda es funciones para corregir y adaptar información para un posterior uso. Entonces, esta nos deja editar y corregir errores, la capacidad para crear topología, transformar a una proyección geográfica común, transformar a un sistema de coordenadas común, ajustar mapas, unir elementos vecinos, unificar líneas y suavizar contornos. Seguimos con lo que es el programa Landsat. Bueno, este programa era una idea para los años 1972. Bueno, este es una serie de dimensiones de observación de la Tierra por satélite que va a ser gestionada por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Landsat ha sido el único sistema de satélite diseñado y operado para observar repetidas veces la cubierta de la Tierra. Este programa en la actualidad se encuentra en su 8ª edición, denominada Landsat Data Community Mission, y se abrevia LDCM. Es el 8º satélite de observación de la serie Landsat. Tras el lanzamiento de este, se rebautizó con el nombre Landsat 8. Este tiene dos grandes segmentos. El primero es el observatorio, el cual va a constar de una plataforma con capacidad de carga de 2 sensores de operaciones terrestres. El primero de estos se denomina OLI y el segundo es el TIR. Estos dos van a recoger datos de forma conjunta para proporcionar imágenes y también están los sistemas terrestres, que es la segunda parte de estos. Dice, el cual proporciona la capacidad necesaria para la planificación y programación de la operación de este satélite y todas aquellas necesarias para administrar y distribuir los datos. Este tiene un futuro, un plan a largo plazo, tiene como objetivo los siguientes 3. El recopilar y archivar datos, bandas multiespectrales y térmicas, de forma de cada superficie de la Tierra. También el segundo es asegurar los datos sean consistentes con los pasados, o sea, no tienen que variar. Y el último es distribuir estos datos de manera gratis y sin discriminar a algún usuario. Las semejanzas y las diferencias. Bueno, este va a incorporar 2 instrumentos de barrido, que es el OLI y el TIR. Las bandas espectrales del sensor OLI, aunque son similares a su predecesor, el Landsat 7, proporcionan una mejora de instrumentos de la misión Landsat anterior debido a la incorporación de 2 nuevas bandas espectrales. Y la otra es para el sensor TIR, que va a recoger 2 bandas espectrales en longitudes de onda incluidas por las mismas bandas. Para acabar, está el cuestionario. La primera pregunta es, ¿cuáles son los 4 modelos vectoriales que puede almacenar una celdilla raster? ¿Qué es el modelo vectorial?
cuál es la principal característica del modelo raster, cuáles son los dos segmentos que componen el satélite LDCM. Bueno, y eso sería todo de mi parte, esperando que hayan entendido y disfrutado de esto. Muchas gracias por su atención.